Para los que no me conocen, me quiero presentar. Soy Jorge Abarca. Soy ex-AEMIS de la generación 18. Ya hace un tiempo ya me gradué. Soy especialista en enfermedades infecciosas y microbiología clínica, egresado del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Complutense de Madrid. Después de realizar mis estudios de especialidad, estuve trabajando en España por más de 7 años como especialista o facultativo especialista de área, y después he tenido oportunidad de trabajar en Medio Oriente, en Arabia Saudí, al Sistema Nacional de Salud inglés, y también para Omán, para el Sultanato de Omán, donde actualmente soy especialista en enfermedades infecciosas. Me pidieron que desarrollara un tema como parte de la ACP, del cual agradezco mucho la invitación a todos ustedes por considerarme un buen candidato para poder impartir una sesión médica de de un excelente nivel académico, ¿no? Apoyo mucho este tipo de proyectos por parte de los estudiantes y pues ¿qué más se puede decir? Que de este proyecto espero grandes cosas y poner mi granito de arena, lo cual agradezco mucho la invitación. En un principio, quise saber el nivel en general de la audiencia. Muchos de ellos, muchos de ustedes son alumnos de pregrado y bueno, la mayoría son estudiantes de medicina de diferentes años. Por lo cual quise hacer un poco esta charla un poco más integrativa con la finalidad de no solamente enfocarme en unas áreas de la educación médica que puedan llegar a ser bastante desconocidas para cierta audiencia. Entonces he tratado como de hacer un poquito de todo, ¿no? Y obviamente también, más que otra cosa, la finalidad de esta sesión no es suplir un libro o suplir un protocolo, sino obviamente tratar de compartir mi experiencia personal desde el punto de vista profesional sobre el abordaje, detección de la enfermedad infecciosa y más enfocarnos también en la detección temprana de la sepsis, ¿no? Existen ya varios protocolos y hay muchos estudios en donde la detección temprana de la sepsis disminuye, pero sustancialmente la mortalidad intrahospitalaria y extrahospitalaria también, y disminuye también tiempos de estancia intrahospitalaria, tiempos de estancia en unidades de cuidados intensivos y sobre todo también tiempos de recuperación más cortos, por lo cual es muy importante como facultativos o como especialistas en el área de la salud una buena detección oportuna, pronta, y no solamente la detección, sino también el establecer el tratamiento adecuado y el manejo intrahospitalario adecuado con la finalidad, pues obviamente, de disminuir esta mortalidad. Quería también aprovechar un poco la sesión médica y también un poco este espacio y un poco el tiempo para comentar ciertos errores en cuanto al abordaje en enfermedades infecciosas que solemos tener cuando pues, somos médicos generales o cuando somos residentes o cuando somos internos y sí me gustaría hacer un poco de hincapié en este tipo de cosas, ¿no? También uno de los objetivos de esta charla es integrar un poco el área de la microbiología y el área del laboratorio de microbiología como una herramienta para poder hacer un buen diagnóstico, ¿no? Recordemos que manejamos pacientes, no manejamos ni bichos ni infecciones. Es importante hacer diagnósticos y abordajes de tipo integrativo, ¿sí? Eso es algo importante. Y por otro lado también es importante el poder hacer esta charla un poquito más interactiva. Así es que, por favor, sintámonos como entre amigos, una charla entre amigos. Esa es la finalidad de esta sesión. Y que podamos, por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirme, de decirme, esa parte no la entiendo, podrías decirme un poco más acerca de esto y con la finalidad de sacarle el provecho lo más que se pueda, ¿no? Y sin más preámbulos, pues me gustaría empezar con la sesión, ¿vale? Ese soy yo, hace unos cuantos años.
Entonces, voy a empezar con la sesión. Eh, por favor, ¿pueden ver mi pantalla? Por favor, si no la ven, No, todavía no, doctor. todavía no. Vale. Share screen. ¿Sí le está dejando compartir? Sí, estoy compartiéndola, pero no sé qué. Skype, Zoom, creo que ya está. Se puede. ¿Se puede ahora? Sí. Todavía no se ve, doctor. ¿Se ve ahora? No. Tienes problemas técnicos, lo siento. Estoy tratando de No se hacer. preocupe, sí pasa. Ujú. Jime, igual no sé, o no sé qué opina, doctor, que Jime tiene la presentación también. ¿Tiene la presentación? Ajá, Sí, no sé si podemos quiera ver. que ella la comparta. Si quiere, yo la puedo compartir, doctor. Sí, sí, sería bueno, ¿no? Sí, tienes para adelantar y para... ¿Me puedes ayudar o la puedo hacer manual desde aquí? O sea, no. Creo que le puedo, o sea, le puedo ceder el control del Así, mouse fenomenal, para que usted le vaya. fenomenal. Listo, doctor. Creo que ya puede. Fenomenal, muchas gracias. Bueno, pues comenzamos, ¿vale? Vamos a abordar básicamente la patología infecciosa y vamos a enfocarnos en el manejo y detección de la sepsis. Para darle a la siguiente. Vale. Aquí está. Básicamente, como infectólogo, como especialista en enfermedades infecciosas, nos enfrentamos actualmente a varios retos. Entre ellos, bueno, como muchos de ustedes saben, estamos teniendo un incremento importante en las cepas de tuberculosis, un incremento en el número de viajeros y abro básicamente la era pre-COVID, ¿no? Pues, lo cual nos involucra también el conocer mucho el tema de fenómenos migratorios, la patología infecciosa de ciertos países, principalmente de Medio Oriente, del sur de África, del sudeste asiático y obviamente conocer mucho lo que es la patología de medicina tropical. Pandemias, como ya se vio, el gran impacto que ha tenido el COVID-19 en los últimos meses, sobre todo desde principios del 2020, obviamente nos hace plantearnos un reto importante en el tema
epidemiológico en el tema de manejo de infecciones. En cuanto al incremento en las cepas resistentes a E. coli y en general a los gram negativos, los cuales obviamente han requerido un manejo muy distinto a como lo teníamos hace 20 años o hace 15 años, ¿no? Y sobre todo también la importancia del diagnóstico molecular a nivel microbiológico también ha tenido una importancia muy relevante en los últimos años. El incremento en el uso de inmunosupresores como herramienta terapéutica, sobre todo en pacientes con enfermedades autoinmunes o bien en pacientes con algún tipo de patología oncológica. Cada día se están desarrollando más medicamentos y protocolos están siendo mucho más específicos en manejo de inmunosupresores. Y esto obviamente tiene un impacto importante en el sistema inmunológico y como tal, pues obviamente también en el desarrollo de infecciones de todo tipo. Y sobre todo también un deficiente, y lo pongo así en grande, manejo en prescripción de antibióticos, lo cual ha requerido que los hospitales o en general los especialistas en enfermedades infecciosas hagamos uso de ciertas herramientas como antimicrobial stewardship programs o controles de prescripción de antibióticos con la finalidad de optimizar prescripciones, hacer un manejo mucho más específico de los antibióticos que se prescriben en el área intrahospitalaria. Por otro lado, también optimizar el uso de estos mismos antibióticos y por otro lado también disminuir los costes, que también es muy importante a nivel intrahospitalario. ¿Cómo cambio la siguiente? Esto es importante y quería poner así unas breves preguntas. Sobre todo esto es así nada más de sí y no, sobre todo para darnos cuenta un poco cómo estamos a nivel de prescripciones. No es necesario tampoco saber fisiopatogenia ni nada, simplemente pues ponernos mucho y ejemplificar la situación en la que estoy poniendo cada pregunta. Primeramente tenemos una mujer de 92 años que es ingresada por una caída y por una posible fractura de cadera. Se le hace un sedimento de orina de control, donde se le observa bacteriuria y leucocituria. La pregunta es, ¿comenzamos tratamiento en una abuela de 92 años con bacteriuria y leucocituria? Por favor, siéntense libres de responder. Damos un cortito, 5 segunditos, 10 segunditos. Tiene que ser pregunta rapidita, ¿vale? ¿Usted también puede ver el poll, doctor? Sí, yo también. Sí. Para que vea ahí lo que van contestando. ¿Cómo lo veo? Es que se supone que les sale una ventana a todos. Para que Sí. O en votaciones, no sé si les salga. Creo que nada más a mí me salen los resultados, Jimé. Ok. Bueno, igual les voy diciendo, está Sí, casi por favor. empatado. 8 personas Sí. dicen que sí y 7 dicen que no. 7 personas dicen que no. Vale. Bueno, la respuesta en este caso es no. ¿Vale? Sobre todo también mencionaba hace un momento, y ese es uno de los ejemplos que yo mencionaba anteriormente, tratamos pacientes, no microorganismos, no patologías infecciosas, ¿vale? De acuerdo a los protocolos, una paciente por arriba de 70, 75 años, asintomática, con bacteriuria o leucocituria asintomática, no es necesario dar manejo de antibióticos. Eso es algo bien importante y grabarlo, sobre todo porque muchas veces podemos ver incluso una importante piuria, una importante cantidad de bacterias, e incluso también podemos darnos, algunos médicos incluso mandan cultivos y podemos ver patología, no patología, microorganismos también con cierto grado de resistencia antimicrobianos. Entonces, si la paciente está estable, está hemodinámicamente estable, está febril y no tiene una sintomatología propia de una infección urinaria o una infección importante o una sospecha de una sepsis, no es necesario tratar con antibioterapia, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues incrementar la cantidad de líquidos, mantener una buena higiene y seguir monitorizando a la paciente para ver si no desarrolla ninguna patología. ¿Sí? Si desarrollara algún tipo de patología urinaria, fiebre, disuria o algún tipo de síntomas relacionados con la
con la patología urinaria, sí es importante comenzar tratamiento empírico solamente en caso de que haya signos de sepsis o de complicaciones en la infección, ¿vale? Pero como conclusión, en una paciente añosa, ¿sí?, con una bacteriuria sintomática, no debemos tratarla. ¿Ok? Fenomenal. Seguimos con la siguiente pregunta. Este es un joven de 19 años, un estudiante universitario que acude a tu consulta de medicina general por una odinofagia, linfadenopatías laterocervicales, fiebre, malestar general de hace aproximadamente una semana. La exploración física es anodina, salvo que tiene una destacada hipertrofia amigdalina y un exudado purulento bilateral. La pregunta aquí es, ¿amoxicilina es el antibiótico de elección en este caso? ¿Sí? No. ¿Salió el poll? No. Sí, ya. Fenomenal. Tenemos ¿Les aparecen los resultados. resultados? Sí, 64% que sí y el 36% dicen que no. ¿Cuántos votos tenemos en total? ¿Tenemos el número total de votos? Son 14 votos. 14 votos, vale, perfecto. Bueno, esto es importante decir y es una pregunta bastante con truco, sobre todo porque uno de los principales diagnósticos que podemos esperar con este paciente pues es una infección por estreptococo beta hemolítico, ¿no? Esa es así una de las principales, ¿no? Y es lo que pensamos siempre como médicos, es placas, antibiótico, ¿no? Es importante basarnos en la clínica, en la edad del paciente y sobre todo también en que he dicho anteriormente que el paciente únicamente tiene odinofagia y linfadenopatía. ¿Sí? No menciona ni dificultad respiratoria, no menciona tos, no menciona congestión nasal, no hay descarga retronasal, etcétera. Únicamente placas, ¿vale? Es muy común. En este tipo de pacientes prescribimos amoxicilina y a las 24 o 36 horas nos llega esto, ¿sí? Un rash generalizado. Y obviamente este tipo de situaciones es muy común verlo en patologías o en síndromes mononucleósicos, en donde, como saben, ¿sí?, no es necesario la prescripción de antibioterapia. Si esto suele suceder, porque a todos de alguna forma nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas, entonces no se preocupen, simplemente es descontinuar el uso de la amoxicilina, aumentar la ingesta hídrica y mantener obviamente el control de la fiebre y obviamente el rash irá desapareciendo progresivamente. Esto es una reacción propia de la amoxicilina y no necesariamente debe de considerarse esto un cuadro alérgico. Es un cuadro de hipersensibilidad asociado al síndrome mononucleósico, que de ninguna forma debemos de tener consideración en futuras ocasiones cuando tengamos que prescribir amoxicilina, ya sea por vía oral o por vía intravenosa. ¿Vale? Así es que, como regla general, para pasar a la siguiente, ¿cómo paso aquí? Creo que sí, nomás le he picado. Ok, perfecto. La amoxicilina no es el antibiótico de elección, ¿vale? Y lo que estamos manejando como conclusión es un síndrome mononucleósico. Ya lo expliqué, ¿vale? Tener en consideración, porque la clave de esta pregunta, ¿sí?, es la clínica. La clínica nos viene el tiempo de aparición, la edad del paciente, ¿sí? Tomar en consideración que los síndromes mononucleósicos, llámese enfermedad del hueso y demás, ¿sí?, son muy comunes en patología, este tipo de patología infecciosa en pacientes jóvenes, ¿no? El clásico que ha cambiado de novia, el que se ha ido de discoteca en tiempos pre-COVID y demás. Entonces, ese tipo de situaciones suele ser muy propenso, ¿sí?, a desarrollar este tipo de síndromes mononucleósicos, ¿vale? Entonces, como regla general, básense mucho en la exploración física y sobre todo también en el tiempo de evolución y en la edad del paciente,
¿vale? Eso es bien, bien, bien importante. Y por otro lado también, ¿sí? Si hay signos de no patología grave, no prescribir amoxicilina a diestra y siniestra. Vamos a ir reservando como en regla general la prescripción de antibioterapia, ¿sí? Por si se complica, por si me siento mal, porque esto se me quita en 2 días. Y ese tipo de cosas debemos de considerarlo, ¿sí? Es muy importante, sobre todo porque a futuro vamos a enfrentarnos y su generación se va a enfrentar muchísimo a este tipo de resistencias a antibióticos. Por lo cual, si podemos optimizar el uso de antibióticos en pacientes no complicados, sea la naturaleza que sea, ¿sí? Podremos hacer una mejor medicina, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta. Doctor, Ahora, dígame. perdón, yo tenía una duda. Ahorita que mencionó lo del estrepto betemolítico, si se le tuviera que recetar, si fuera otro paciente y si llegamos a la conclusión de que es, no sé, streptopiógenes, ¿se le recetaría primero penicilina o ya cambió a...? Así es, así es. De acuerdo a las guías terapéuticas, el manejo inicial está es con penicilina, ¿vale? Sin embargo, bueno, la amoxicilina también es un medicamento también ampliamente utilizado. Y muchas veces también se utiliza por la facilidad en la vía de administración, porque lo puedes dar por vía oral y obviamente, bueno, pues es muchas veces mucho más sencillo para el paciente. Pero respondiendo a tu pregunta, iríamos de primera línea siempre a la penicilina, ¿vale? Gracias, doctor. Perfecto. Continuamos con las preguntas. Si seguimos, admites un varón de 25 años con fiebre, dolor abdominal, vómito, diarrea profusa cada 30 minutos. Este paciente básicamente viene de viaje, se fue de vacaciones a la Ribera Maya y vuelve con este tipo de patología. Tu manejo ya ingresado. Este paciente está con manejo, lo han ingresado de urgencias y te toca en la planta. Tu manejo debe incluir cefuroxima intravenosa y metronidazol para cubrir gram negativos. Una vez que hayas hecho la toma de muestras de heces para cultivo antes de iniciar tratamiento, ¿vale? Así es que votamos. Tenemos... Sí, estoy esperando porque todavía están llegando respuestas. vale. Interesante las respuestas. Decía que no, un 56% contra un 44% que dice que sí hay que comenzar tratamiento no en monoterapia, sino con cefalosporinas intravenosa y metronidazol. Bueno, vemos la respuesta. Básicamente, esa es otra pregunta que es muy, muy, muy común en la práctica médica, en manejo intrahospitalario, ¿no? Y van a ver más de una vez que te han ingresado a tu cargo un paciente y ya tiene tratamiento antibiótico. Entonces, vemos que un paciente joven con fiebre, dolor abdominal, vómito, diarrea profusa cada 30 minutos. Y lo ingresan básicamente, pues, por estos síntomas. En general, cuando tenemos un cuadro de una gastroenteritis, de acuerdo a las guías terapéuticas y a las experiencias personal, no está indicado el manejo inicial de tratamiento antibiótico, ya sea por vía intravenosa o por vía oral. Normalmente esto es una diarrea del viajero y las diarreas del viajero en más del 90%, 87% suelen ser autolimitadas. Lo único que hay que hacer cuando tenemos un paciente ingresado es quitar todos los antibióticos durante las primeras horas y más que nada mantener un buen estado hídrico importante. Iniciar tratamiento con sueroterapia.
y suspender en la medida de lo posible el tratamiento antimicrobiano. Algo que sí es importante en la respuesta, y esto sí también por eso le metí un poquito de truco, es la toma de muestras de heces para cultivo. Eso es bien, bien, bien importante, sobre todo porque independientemente del manejo o no con antibioterapia, es bien, bien importante el abordaje microbiológico. Y mientras más podamos hacer un buen diagnóstico e identificar o poner nombre y apellido a la infección, pues nos va a venir de perlas con esto, ¿vale? Obviamente, pues cuando mandamos unas muestras de heces, pues básicamente vamos a descartar una salmonela, una shigella o una yersinia, un campylobacter jejuni y ese tipo básicamente de patología. Y lo más importante también es tener el antibiograma en caso de que el paciente no fuese bien. Signos por los cuales, obviamente yo creo que también te debe de generar muchas preguntas. Bueno, si viene un paciente con fiebre, dolor abdominal, vómitos y diarrea, ¿sí? Y vemos que hemos suspendido el tratamiento antibiótico y damos sueroterapia, ¿cuánto tiempo debemos de considerar básicamente cuánto tiempo debemos esperar, ¿no? Para comenzar tratamiento antimicrobiano de forma inmediata? La respuesta es de acuerdo a la clínica. Si nosotros decimos que la diarrea del viajero es una patología autolimitada con o sin antibioterapia, pues si viéramos signos de deterioro o signos de sepsis o signos de una infección severa con fallo multiórgano y demás, pues obviamente eso sí justificaría el manejo por vía de antibioterapia por vía intravenosa, ¿vale? Solamente. Y obviamente también, para cuando tu paciente tenga un deterioro importante, pues tendremos en la medida de lo posible un diagnóstico microbiológico que nos ayudaría a respaldar nuestro diagnóstico, ¿vale? Cambiamos esto, una gastroenteritis, no requiere antibioterapia. Seguimos con otra preguntita, ¿sí? Una mujer de 17 años, cambiamos totalmente el panorama, ya no estamos con patología gastrointestinal. Ella es una paciente, una chica joven de 17 años, lleva 2 días con dolor de garganta, dolor de cabeza intenso, holocraneal, fotofobia y sonofobia importante. A la exploración tiene rigidez de cuello y una erupción purpúrica que se está desarrollando principalmente en el dorso del tórax, en la parte anterior del tórax, lo siento, y en la parte superior de los miembros superiores. Debes de comenzar cefotaxima intravenosa antes de realizar una punción lumbar. Sí, no. Vota. Vamos a ver cómo salimos en esta, ¿sí? Importante, la clínica. ¿Tenemos resultados? Sí, ya casi, todavía están votando. No piensen mucho, es lo primero que les venga, porque estamos explicando las respuestas. Fenomenal, me encanta, 50-50, muy bueno. ¿Cuál podría ser? Vamos a analizar las posibles respuestas, y es que solo hay 2, ¿sí? Iniciar tratamiento con cefotaxima, ¿sí? Sí, exactamente, muy dividido. Cefotaxima intravenosa antes de realizar una punción lumbar. Esto es bien, bien, bien importante. Y vuelvo a lo mismo, ¿sí? Tenemos que analizar la clínica del paciente. Tenemos una chica joven que comienza con dolor de garganta, dolor de cabeza y fotofobia, ¿vale? Esto nos puede decir, sí, que es una paciente que probablemente tenga una irritación a nivel meningio. Y la exploración presenta una rigidez de cuello, ¿sí? Y una erupción purpúrica. Esto ya nos habla de un deterioro importante de una meningitis bacteriana, ¿sí? Y un manejo urgente, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? ¿Sí? Básicamente, los signos meningios, la rigidez de cuello y la erupción purpúrica. Grábenselo, por favor, eso es bien, bien, bien importante. En patología meningia por meningococo grave, una de las patologías puede ser la fiebre, ¿sí? El dolor de cabeza, la fotoisonofobia, pero
el rash cutáneo es un signo inequívoco de gravedad en patología meningocócica, por lo cual, de acuerdo a los protocolos, siempre es importante, y tiene por eso mucho truco esta respuesta, porque siempre, de acuerdo a los protocolos, debemos de tratar en la medida de lo posible de obtener una punción lumbar antes de la administración precoz de antibioterapia. Eso es bien importante, pero aquí tenemos una prioridad, que es que la paciente tiene un deterioro importante a nivel clínico y tenemos signos inequívocos de una patología meningea de meningocócica grave. Entonces, este tipo de situaciones nos involucra el retardar o dejar a un lado la punción lumbar y comenzar con manejo intravenoso de cefalosporinas, ¿sí? Altas dosis es bien importante. Se puede utilizar cefotaxima, se puede utilizar ceftriaxona. Y lo más importante, si bien es cierto que el manejo microbiológico o una buena detección precoz a nivel microbiológico es muy importante, la vida del paciente lo es más. Y a pesar de que el protocolo nos indica una realización de punción lumbar, aquí, pero la dejamos a un lado. Incluso también las pruebas de imagen, muchas veces antes de la realización de la punción lumbar, no sé en su hospital quién sea el responsable, la mayoría suelen ser o neurólogos o bien radiólogos intervencionistas o bien en ocasiones pueden llegar a ser, los responsables de realizar una punción lumbar pueden ser anestesistas o anestesiólogos. Entonces, sea quien sea, muchas veces piden primero la realización de una prueba de imagen para descartar que no haya signos radiológicos de una hipertensión intracraneal importante, ¿no? Que pueda esto llevar a una herniación del uncus y una parada respiratoria. Entonces, aquí podemos obviar muchas cosas y bueno, tendremos problema para identificar el agente causal, pero bueno, lo más importante es el inicio precoz del antibiótico, ¿vale? Así es que bueno, esta respuesta también tenía un poquito de truco, ¿sí? Y lo que digo yo es no demorar en una meningitis grave, no demorar el manejo antibiótico, ¿vale? Seguimos, ¿sí? Vamos bien, ¿no? Sí. Esto es una historia verídica, ¿eh? Un abogado de 42 años llegó a mi consulta con malestar general, dolor torácico tipo pleurítico y tos productiva. Llevaba muchos días con la tos, una tos en un principio muy flojita, seca, que después se deterioró de forma importante a una expectoración purulenta, verde amarillenta, que después se tornó marrón. El examen físico, signos de una consolidación y una radiografía de tórax muestra, y la pongo aquí, un infiltrado denso en el cuadrante superior derecho. Te pide que lo trates con tazocin, pero es que ya llegó con la pauta y hasta la dosis, ¿sí? Ya que tiene un amigo médico que es muy bueno, ¿sí? Y que le ha dicho que el tazocin es el Rolls Royce de los antibióticos, ¿vale? Así es que bueno, la pregunta es, el tazocin o la piperacilina tazobactam, no sé cómo, creo que se llama tazocel también, ¿es apropiado ya que es de amplio espectro y cubre todas las bacterias que pueden causar una neumonía? ¿Sí o no? A ver si ya tenemos un poquito más evitamos ese 50-50 en las respuestas. A ver cómo sale ahora. Entre poner el Rolls Royce o conformarnos con un bocho. Estoy esperando a que cargue para compartírselas, doctor. Fenomenal. Gracias. Bueno, creo que se va a tardar. Es que de ratos me sale error, pero quedó 81% que no y 19% que sí. Fenomenal, me encanta. Sí, y obviamente, bueno, sí, ganó, exactamente, ganó el bocho, sí, definitivamente. Eso es bien importante y volvemos a lo mismo, sí. Este paciente tiene signos de una neumonía adquirida en la comunidad,
Y bueno, el manejo, básicamente, exacto, que no te debe no te debe de importar, ¿sí? Tú debes de tener tus pautas y tu manejo de antibióticos. Básicamente, esta es una neumonía adquirida en la comunidad y creo que un Aumentine es más que suficiente para tratar al paciente. Quizás si ves al paciente con unos antecedentes importantes que pueda sugerir una neumonía típica, pues puedes cubrirlo también con una citromicina, ¿no? Pero bueno, en general, nadie te va a criticar nada si en lugar del Rolls Royce optas por un amoxiclavulánico. Y volvemos a lo mismo. Esto solamente es la punta del iceberg de un mal manejo en el que a veces muchos médicos suelen caer, que piensan que el antibiótico de más amplio espectro o el más caro o el más innovador o el nuevo es lo más apropiado para el paciente. Y muchas veces no es así. Entonces, por eso tenemos muchas veces que intervenir y como especialista en enfermedades infecciosas tenemos que a veces hacernos de muchos enemigos tratando de optimizar el manejo de antibióticos, pero pensamos mucho en el futuro del paciente y sobre todo también en el futuro de las resistencias que este microorganismo pueda tener en un futuro, ¿vale? Me voy a ir un poquito más rápido porque es que tenemos todavía varias cositas que discutir. En general, bueno, tenemos ya la última pregunta. Una mujer de 55 años llega a tu consulta después de una mordedura de gato doméstico. Tiene su gato vacunado, ¿sí? El Dexter. ¿Sí? Tiene su gato vacunado sin ningún problema, ¿sí? Y le mordió, porque bueno, le quitó la comida y demás y le ha mordido, ¿sí? En el examen físico presenta dos pequeñas heriditas punzantes en el dorso de la mano, se ven limpias, no tienen signos de infección. Te dice que ha recibido 5 vacunas contra el tétanos a lo largo de su vida y que la última que ha recibido fue aproximadamente hace 5 años. Entonces, la pregunta aquí, ¿está indicado tratamiento con amoxiclavulánico vía oral por 5 días? ¿Sí o no? Última preguntita, lo digo para ya termina ya la tortura. Vamos a ver cómo están las respuestas con esta última pregunta. Y esto es algo que vamos a ver muy comúnmente en la práctica médica a muchos, ¿sí? Y bueno, esto es interesante. El tratamiento con amoxiclavulánico, ¿sí? El 94% ha dicho que no y y solamente el 6% ha dicho que sí. Esta pregunta también tiene mucho truco, ¿vale? Y sobre todo porque también pensar mucho también a nivel de exámenes. Siempre nos meten gatos y siempre pensamos en enfermedad de arañazo de gato. Siempre, ¿a que sí? Siempre de alguna forma, siempre hemos pensado en la Bartonella henselae, que es así como que la reina de toda pregunta relacionada con gatos. Pero aquí lo que te están diciendo es que tienes una mordedura de un gato doméstico, ¿sí? Independientemente de que el gato sea doméstico o no sea doméstico, tenemos algo importante, ¿sí? Que tenemos una flora habitual del gato, sea doméstico o no lo sea. Entonces, a pesar de que la herida punzante en el dorso de la mano se ve limpia, ¿sí? Que puede pensar en ese momento que no tiene signos de infección, ¿sí? Pero también no tiene signos de infección porque ha sucedido ese mismo día y dentro de las primeras horas posterior a la mordida, ¿sí? Entonces, no nos fiemos mucho de las características o del examen físico. Y pensemos más que nada en la exposición que ha tenido esta mujer de 55 años, que incluso no he mencionado nada, si es diabética, si es hipertensa, si es tal. Lo único que sí consideramos una mujer mayor de 50 años con 2 pequeñas heridas, sí, de un gato que tiene su flora habitual. De acuerdo a las guías europeas, está indicado el manejo con amoxiclavulánico vía oral por 5 días como tratamiento profiláctico. Así es que la respuesta en este caso sería que sí. ¿Por qué? ¿O qué es lo que estamos pensando básicamente con esta respuesta? La boca de los gatos tienen bacterias que causan una infección grave de los tejidos blandos y se llama Pasteurella multocida, ¿sí? No sé si estén familiarizados con ellos, ¿sí? Y a qué nivel es el grado
de conocimiento a nivel microbiológico, pero debemos de pensar en ese bichillo, ¿sí? Que muchas veces, y de hecho en la patología, en la literatura médica, están descritos muchos casos, ¿sí? De enfermedades necróticas y amputaciones por mordeduras de gatos domésticos. Entonces, tenerlo muy en consideración. Ya no estoy considerando una paciente que pueda tener alguna patología o alguna morbimortalidad importante, llámese una inmunosupresión o llámese algún tipo de patología oncológica o llámese una diabetes mal controlada, ¿sí? Estamos hablando de una paciente en general, ¿sí? Considerar, por favor, ¿sí? La posibilidad de dar tratamiento profiláctico con este tipo de cosas, ¿vale? Completamos este tipo esta ronda de preguntas. Fueron preguntas así muy sencillitas con la finalidad de darnos más o menos una idea, lo importante que es considerar cuándo prescribir o no medicamentos y cuándo prescribir o no antibióticos. Y sí es bien importante considerar, entre otras cosas, a quién nos enfrentamos y sobre todo también la clínica. La clínica es muy importante y es la que nos va a llevar muchas veces, ¿sí? A decidir cuál es nuestro manejo antibiótico, ¿vale? ¿Alguna pregunta en base a este primer segmento? ¿No? Fenomenal. Dice aquí... Sí, en general, sí, es cualquier betalactámico. Lo que te digo yo manejamos mucho también el manejo de la vía oral, ¿sí? Las vías te dicen, volvemos a lo mismo, ya teníamos anteriormente un mismo ejemplo con el antibiótico de primera línea, la penicilina, ¿sí? Pero obviamente, bueno, cualquier betalactámico te viene fenomenal. Veo mucho también en la práctica en manejo de atención primaria, mucho abuso con las quinolonas. Cuidado con ellas, ¿vale? Sobre todo porque hay muchas recomendaciones de no usarlas, salvo que sea realmente necesario, ¿no? Y yo viví muchas veces en un boom de las quinolonas, y las quinolonas eran para todo Cipro, para todo Levo, para todo Moxi. Entonces sí tener cuidado con eso, ¿vale? Utilicemos betalactámicos, ¿sí? Y sobre todo en este tipo de casos, ¿vale? Vamos a continuar con otro segmento, y es básicamente quiero hacer un poquito de consideración para el tipo de pruebas usados para el diagnóstico de infecciones, ¿sí? Y obviamente también quiero hacer un poquito de ejemplos en cómo podemos utilizar el laboratorio de microbiología para un buen diagnóstico o para un buen no diagnóstico. Ahora lo explico por qué, ¿vale? Básicamente los tipos de pruebas utilizados para el diagnóstico de infecciones, bueno, ya sabemos que manejamos pruebas hematológicas, la biometría hemática, el perfil bioquímico y demás, la microbiología, que como mencionaba, pruebas inmunológicas, radiológicas y hasta histopatológicas. Como pueden ver, pues utilizamos varias herramientas para un buen diagnóstico de enfermedad infecciosa, ¿vale? En cuanto a las pruebas, que casi siempre, y pongo que casi siempre solicitamos, pues lo que digo yo, ¿no? La biometría hemática, los iones, las pruebas de función hepática, la proteína C reactiva, los hemocultivos, y lo pongo así en grande porque es así como que la piedra angular de nuestro manejo, nuestro diagnóstico a nivel microbiológico. Podemos utilizar también tiras reactivas de orina o bien cultivos de orina, y también, bueno, las placas de tórax. Las preguntas a responder cuando tenemos este tipo de hallazgos, que tenemos que pensar en un diagnóstico diferencial de patología infecciosa, pues es básicamente qué tipos de infecciones estoy buscando, ¿sí? ¿Para qué? Pues para ver exactamente qué voy a solicitar y optimizar mucho las peticiones a nivel microbiológico que podemos hacer en el laboratorio. Y también, importante, qué sistemas están afectados. Nos ayuda mucho a guiarnos en las pruebas que vamos a enviar al laboratorio. En cuanto a los tipos de infecciones que estoy buscando, pues bueno, pensar
una bacteria, una microbacteria, unas bacterias atípicas, virus, parásitos, hongos. Y en base a esto, pues bueno, tomar en consideración si pedimos una tinción de Gram, un cultivo bacteriológico general, si pedimos una tinción de Sil-Nielsen, un cultivo, una auramina para micobacterias, si pedimos serologías o detección de antígenos o anticuerpos, lo más importante, bueno, pues una PCR que ahora están tan de moda, ¿no? Para la detección de coronavirus, o bien una serología. En cuanto a parásitos, la microscopía es importante y es rápida y es barata considerarla. La serología también, pero obviamente es más cara y tarda más tiempo. Los hongos, pues bueno, tinciones especiales, cultivos, serología también es importante. Entonces, como pueden ver, dependiendo de cuál sea nuestro diagnóstico diferencial o cuál sea el microorganismo que tengamos una amplia sospecha, podemos solicitar pruebas especiales, ¿vale? ¿Por qué quiero hacer mucho hincapié en todo esto? Porque hay veces en que ves estudios que llegan al laboratorio de microbiología y ves la justificación y es que no tiene nada que ver lo que han solicitado con lo que quieren buscar. Entonces, creo que esto lo que hacemos es pérdida de tiempo, ¿sí? Una pérdida de dinero bestial, una sobrecarga importante a nivel de laboratorio de microbiología y por otro lado también no estamos llegando a donde queremos llegar, porque si la finalidad es pedir una prueba para ayudarte como herramienta diagnóstica, pues no lo estamos logrando. ¿Qué muestras debo enviar? Pues siempre, pues normalmente cuando tenemos así patología infecciosa, pues mandamos sangre, ya sea para bioquímica, para hemograma o bien para cultivo. También lo mismo hacemos con orina. Y si es relevante, pues podemos mandar heces, líquido cefalorraquídeo, esputo lavado broncoalveolar, un tejido o pus y torundas, tanto faringias, lesiones cutáneas, uretrales, vaginales y demás cosas. ¿Vale? Y bueno, esto es importante, esto normalmente hacen mucho hincapié y yo quería ponerlo como ejemplo. A nivel microbiológico, esta es una de las cosas que incluso lo ponen como primer punto, es la política de identificación de muestras. No dejemos, y lo digo por experiencia propia, y que lo he visto muchísimas veces a nivel de especialistas, a nivel de residentes, no dejemos la responsabilidad de la identificación de las muestras microbiológicas a otro médico. Si tú estás realizando la obtención de las muestras o bien si estás solicitándolas, por lo menos identifica bien el tipo de muestra que estás enviando y de dónde la estás obteniendo. Y es más, si puedes mandar datos mucho más complementarios como la fecha e incluso la hora, nos puede ser muy importante para establecer un adecuado diagnóstico microbiológico. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. El ejemplo más común y el error en donde muchas veces caemos es la mala identificación de los hemocultivos. Mandamos hemocultivos por set de 3 y los mandamos a laboratorio, que no están ni bien identificados y no sabemos exactamente de dónde fue cogida la muestra, ¿sí? Si es una muestra periférica, si es una muestra de vía central y a qué hora se ha tomado, sobre todo porque podemos hacer la determinación entre el resultado que estamos obteniendo y el tiempo en el que se tomó la muestra. Incluso lo podemos cotejar con la hora en la que se inició la antibioterapia. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes y va más allá de solamente mandar muestras microbiológicas al laboratorio, ¿vale? Por eso lo quería hacer un poquito de hincapié en este tipo de cosas. En cuanto al análisis en sangre, pues lo que digo yo, ¿no? Antes del inicio del antibiótico, siempre, salvo que tengamos, como ya puse un ejemplo, ¿sí? Algún tipo de patología que involucra un inicio precoz de la antibioterapia, debemos de iniciar toma de hemocultivos. Y mientras más podamos obtener, pues mucho mejor, ¿no? También es importante considerar una PCR meningo neumococo, importante, y una gota gruesa para malaria en área endémica, esto en sangre. Bueno, para los que sepan, bueno, ¿alguien me puede decir qué vemos aquí? ¿Sí? Así, nada más sin así, sin. Este es un frotis de sangre periférica, ¿sí? Eritrocitos, exactamente. Vemos la forma del eritrocito. ¿Qué más vemos? Con cosas dentro, exactamente. Esos, ¿sí?
Exactamente, sí, es un plasmodium, sí. Y bueno, ¿podemos saber qué tipo de plasmodium? Ya está así muy... Bueno, lo dejamos así, este tipo es un falciparum, ¿vale? Básicamente es un- un diagnóstico para malaria y con un grado de parasitación importante, ¿vale? Grábense mucho este tipo de imagen como anular, ¿sí? Eso es muy característica del plasmodium, de la malaria, ¿vale? Bueno, ¿qué de las serologías? Bueno, pues básicamente pues, podemos solicitar antígenos del microorganismo, como puede ser un galactomanano para Aspergillus, un antígeno de Cryptococo, anticuerpos contra el microorganismo, pues bueno, pues podemos pedir niveles de IgM o IgG para hepatitis A, un incremento en los títulos de IgG con tiempo de diferencia nos puede dar, por ejemplo, un diagnóstico o una sospecha clínica de una neumonía típica, por ejemplo, por clamidia, y obviamente, bueno, pues ya pedir en virus de Epstein-Barr o síndromes mononucleósicos que veíamos hace un momento, pues bueno, en general la determinación de IgG o IgM. Y bueno, y combos de antígeno-anticuerpo como el caso más común, que es el diagnóstico por VIH. Pruebas en orina, pues podemos pedir una tira Doctor, reactiva. Sí, sí, sí. disculpe, ahorita que decía sobre la toma de muestra para reportar la hora y de dónde la tomamos, o sea, en fisiopatología infecciosa, ¿de qué me importaría saber si la estoy tomando? Digo, se me ocurren algunas cosas, pero quiero saber exactamente si viene de sangre arterial o periférica. Bueno, básicamente puede importar, sí, puede importar. Y básicamente, entre otras cosas, una de los datos más relevantes o que nos puede dar mucho más información puede llegar, por ejemplo, en endocarditis. ¿Sí? O bien en sospecha de catéteres periféricos. Entonces, por eso también es importante la localización y el tiempo en el que está solicitando los Bueno, hemofiltros. y mejor pregunta, o sea, ¿en qué momento yo sé si tomo periférica o arterial para mandarlo a infectología? Como que no entiendo bien la pregunta. Sí, pues igual que pues usted nos dice que es necesario para ustedes que les indiquemos de dónde viene la toma, en qué momento yo sé de dónde debo de tomarla, si sé que la tengo que mandar a infectología después. Bueno, ahí tienes que individualizar exactamente qué es lo que estás buscando y dónde estás buscando. Ejemplo, si tienes, por ejemplo, un paciente con una sospecha de lo que mencionaba yo, una sospecha de una sepsis de origen, que el origen sea la vía central, pues debes de hacer tomas de la vía central, periférica, ¿sí? Y yo siempre solicito en diferentes brazos. Sangre, pues no es necesario mandar sangre arterial, una sangre venosa es más que suficiente, pero sí es bien importante que tú individualices la toma de tus muestras buscando exactamente qué es lo que estás, enfocando qué es lo que estás buscando. Entonces, el ejemplo que estoy poniendo básicamente es el clásico ejemplo de sospecha de una infección por vía catéter central. ¿Vale? Sí, ¿pude contestar la pregunta? Sí, doctor, gracias. Okay, perfecto. Bueno, básicamente continuamos las pruebas de orina. Bueno, pedir una tira reactiva, un urocultivo, un cultivo de catéter urinario, una primera orina del día en caso de tuberculosis y bueno, antígeno de legionela y neumococo en caso de una sospecha de una neumonía. Lo mismo con un lavado broncoalveolar, bueno, pedir cultivo, auramina, silnilsen, PCR para virus, y bueno, por una neumonía por neumocystis cerevisiae, bueno, inmunofluorescencia o una PCR, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos una micobacteria con microscopía de fluorescencia y bueno, un bonito neumococo. ¿Vale? En cuanto al exudado faríngeo, pues podemos pedir un cultivo para una faringoamigdalitis buscando estreptococo, ¿sí? Una gripe para influenza, PCR para virus respiratorio.
Doctor, no sé si soy la única, pero no se escucha. Sí, yo tampoco estoy escuchando. Voy a ver si puedo. Ahí ya se escucha, doctor. ¿Se escucha bien, Sí, doctor? ahí te escucho. Ya no. ¿Me escuchan ahora? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Es que no sé, me he quedado sin batería con los audífonos. Pero bueno, ¿me escuchan ya? ¿Sí? ¿Se ha restablecido el sonido? Sí, ya se escucha bien. Fenomenal, fenomenal. Y bueno, pues hablando de pruebas de heces, pues bueno, pedir también cultivos, detección de toxina para Clostridium, una PCR, principalmente norovirus y rotavirus son los ejemplos más característicos, o bien una microscopía para parásitos, ¿sí? Y bueno, vemos aquí un esquistosoma manzoni, unos huevitos que obviamente son muy, muy, muy comunes, y lo vemos mucho aquí en Medio Oriente, o bien también, como de hecho la detección de esquistosoma, de huevos de esquistosoma, se utilizan como tamizaje en pacientes que están buscando en Europa o en Reino Unido particularmente algún tipo de asilo. Se le pide muestras de forma rutinaria para buscar esquistosoma y se encuentra mucho. O sea que bueno, eso que podemos ver que no son tan comunes, creo que en el área hospitalaria de Monterrey y general de Nuevo León, pues bueno, la incidencia no es tan alta como por ejemplo en países de África subsahariana, ¿no? Y bueno, hablando del líquido cefalorraquídeo, pues bueno, ya no me voy a meter mucho en eso, glucosa, proteínas, pedir una microscopía, conteo celular, un gram, una tinta china para criptococo, un cultivo, una PCR, los antígenos, anticuerpos en el caso de una sífilis. Y bueno, grábense mucho esta imagen porque esta imagen es muy, muy, muy bonita, ¿sí? Y afortunadamente ya se ve mucho, mucho menos que cuando yo era, por ejemplo, residente, ¿no? Esta es una imagen de una tinta china en donde se ve un criptococo, exactamente, Ana. Este es un criptococo. Y de hecho, ahora uno, cuando te llaman para una tinta china de urgencia, uno de los parámetros también es ver si es un paciente con HIV o no. Y sobre todo también pedirle mucho los niveles de CD4, sobre todo por lo que digo yo. Ahora ya el estado inmunológico de los pacientes con SIDA o con HIV ya son mucho más óptimos por los nuevos medicamentos y por la detección precoz. Así es que bueno, esta imagen es bonita, es bonita mientras no te toca en una guardia a las 3 de la mañana, ¿no? Pero bueno, continuamos. En cuanto a la radiología, un tórax, pues bueno, detectar neumonía y tuberculosis. Estoy tratando de hacer como un compendio rápido para que no se nos vaya, ¿sí? Todo lo que tenemos a veces que utilizar para un buen manejo y una buena detección de la patología infecciosa, ¿vale? El ultrasonido, un TAC de cráneo y una resonancia magnética y demás. Y bueno, siempre tener discusiones con tu equipo multidisciplinar es bien importante. ¿Vale? Vamos a practicar un poquito acerca de lo que hemos comentado, ¿vale? Son pequeños casitos y vamos a tratarlos de hacer lo más rápido. Estos no son de respuesta rápida, sino simple y sencillamente comentarlos, ¿vale? Un paciente masculino, 70 años, la semana pasada ha vuelto de su viaje por el sur de España, anduvo por todos lados, desde Sevilla hasta Jaén. Su puntuación en el score de CURV 65 fue de 4, ¿sí? ¿Y qué estudios serían buenos realizar en este paciente? Si no estamos familiarizados con este score, básicamente el CURV 65 es un acrónimo para patología, patología pulmonar, ¿vale? Y evalúa principalmente la confusión, la urea, la respiración, la frecuencia respiratoria, la presión sanguínea y la edad obviamente que sea mayor de 65 años. Se maneja un punto por cada uno y en base a la calificación se ve el grado de neumonía que podemos tener con el índice de mortalidad asociada a esto.
¿vale? Entonces, bueno, ya veo ahí varias cositas que están ahí, prueba de esputo, hemocultivo y cultivo, ¿sí? Está bien, ¿sí? Vamos a ver exactamente, ¿sí? ¿Qué sugeriríamos en este caso, ¿sí? El esputo, cultivo y sensibilidad, importante, ¿sí? Un exudado faríngeo, una PCR para virus o micoplasma, importante, valorar este tipo de cosas si no tenemos un diagnóstico claro, ¿vale? Este tipo de pruebas específicas, importante, no pretendo hacer ningún protocolo ni ningún guideline, simple y sencillamente son las posibles pruebas que podemos pedir en este tipo de pacientes, ¿vale? La prioridad que podamos darle, ¿sí? Serán de tipo individual. Cada quien considera, de acuerdo a su terapéutica y a su abordaje y a su anamnesis, cuál será la prioridad que podamos tener. Pero obviamente, básicamente, este paciente debe recibir una placa de tórax, que ya la tenemos, ¿sí? Y un hemocultivo y un cultivo de esputo, antes del inicio del antibiótico, ¿vale? Yo propongo también antígeno de legionela en caso de que tengamos algún tipo de síntoma o de factor asociado a una sospecha de legionelosis, ¿sí? Y considerar también, en este caso, cuando no encontramos algún tipo de buena evolución en nuestro tratamiento, considerar también patología típica, una citacosis, una fiebre Q y demás cosas, ¿vale? Caso 2, masculino de 35 años, recientemente diagnosticado de HIV, con un conteo de CD4 de 15, o sea, muy bajito. ¿Sí? Para los que no estén más familiarizados con pacientes VIH, los CD4 deben de andar en torno a 500, ¿sí? A 200, pero bueno, esta es una cifra muy bajita. Presenta tos, fiebre, dificultad respiratoria, ¿sí? ¿Qué estudios debemos de considerar con este paciente? Pues básicamente, ¿sí? Las pruebas clave que debemos de considerar, ¿sí? Ajá, muy bien, Claudia. Exactamente. Una tinción de hongos, micobacterias, muy bien. Básicamente también hemocultivos, ¿sí? Un exudado faríngeo, un esputo, cultivo de sensibilidad, una PCR para neumocistis girovesi, ¿sí? Tomemos en consideración la cantidad de CD4 que tiene este paciente y es muy común, ¿sí? Que tengan un debut por una neumonía por neumocistis girovesi, ¿no? O ex neumocistis carini. Y lo que mencionabas hace un momento también, micobacterias. Considerar una broncoscopía o un lavado broncoalveolar en caso de que hubiera un deterioro importante. Pero más que otra cosa, los lavados broncoalveolares o las broncoscopias se realizan en unidades de cuidados intensivos cuando el paciente tiene un deterioro ya importante. ¿Por qué? Porque son pruebas muy invasivas y requieren también, entre otras cosas, un grado de sedación o también de intubación. ¿Vale? Caso 3, son casitos rápidos, piensa rápido. Caso 3, mujer de 40 años, es una exadicta a drogas por vía parenteral, en reciente recaída, llevaba ya muchos años sin caer en una recaída de drogas. Presenta a tu exploración física un soplo en el área parasternal derecha, fiebre y cambio de coloración en sus uñas. ¿Qué estudios? ¿Qué estamos sospechando? Un hemocultivo. Sí. ¿Y la patología? Estamos considerando una sospecha cuando tenemos esto, ¿sí? Exacto. Una endocarditis. Muy bien, Catherine. Sobre todo por el soplo en región parasternal, la fiebre y el cambio de la coloración en sus uñas. Básicamente, me he ido. Sí. Entonces, bueno, es un dato muy sugestivo de endocarditis infecciosa, ¿sí? El hemocultivo por 2 en intervalos de tiempo, importante en este caso. Si podemos pedir mucho más de 2 hemocultivos, incluso 3 sets de hemocultivos, nos va a venir fenomenal. Diferentes sitios, importante, ¿sí? Periféricos, si tenemos incluso también una vía periférica o una vía central, coger muestras de esos sitios. Importante no iniciar antibioterapia si no hay signos de gravedad, ¿vale? Uy, se me mueve. Importante también hablar con el cardiólogo, porque es importante hacer la realización de un ecocardiograma transtorácico
o transesofágico, dependiendo de si hay o no una buena visualización. ¿Qué vamos a buscar básicamente? Vegetaciones, ¿sí? Mencionaban hace un momento el Staph aureus, ¿sí? Entre otras cosas, en general los gram positivos tienen una capacidad importante de colonizar y de infectar el corazón y de crear biofilm o vegetaciones. Entonces, la visualización de vegetaciones puede darnos también claros datos para un buen diagnóstico de endocarditis, ¿vale? Y ya cuando se hace el diagnóstico, pues ya es importante iniciar la antibioterapia. Pero ojo, el hecho de que tú tengas una sospecha de endocarditis en un paciente que no está grave te da un poco de margen de tiempo para que puedas hacer un buen diagnóstico y sobre todo también que puedas aislar un buen cultivo microbiológico. Aquí, sobre todo para pensar el tipo de manejo dirigido, es bien importante que tengas cultivos positivos y sobre todo también que tengas un buen antibiograma confiable, sobre todo porque en eso, en base al antibiograma, vas a basar mucho tu manejo terapéutico, el cual en pacientes con endocarditis puede incluso superar las 6, las 8 semanas, ¿vale? Así es que bueno, seguimos con otro caso, ¿sí? Es un fitness trainer de 40 años, presenta rash, lesiones descamativas en ambos pies, varios meses de evolución, no mejora tras varios tratamientos tópicos. ¿Qué estudios consideramos? Este es facilita, ¿no? Creo. Muestras superficiales de la piel para estudio microscópico y cultivo para hongos, ¿no? Unas hifas de hongos, ¿sí? Básicamente el tratamiento, pues si no no tiene afectación sistémica, el manejo tópico le va de maravilla, ¿vale? El caso 5, un varón de 18 años ha llegado a tu ciudad procedente de Accra, en Ghana. Es bien importante a veces conocer un poquito más sobre todo medicina tropical, conocer un poco la geografía e incluso también estar muy familiarizados con los boletines que da la Organización Mundial de la Salud o ciertas áreas, ya se me adelantaron, pero bueno, es importante saber este tipo de cosas, ¿vale? Una semana después, llega de Ghana para reagruparse con su familia, una semana después presenta fiebre, cefalea, malestar general, ictericia y orina oscura, ¿sí? Más que el diagnóstico, ¿sí? Que puede ser una esquistosomiasis, ¿sí? Estoy de acuerdo con ello. ¿Qué estudios podemos considerar? Las pruebas que podríamos considerar en este paciente, pues hemocultivos, como lo mencioné hace un momento, ¿sí? Y obviamente, bueno, descartar, tomar en consideración, ¿sí? Que pueda ser también una malaria, una gota gruesa para malaria, una serología de hepatitis, ¿sí? Y obviamente no descartar el HIV, ¿sí? El caso 6, un EMIS que va de intercambio a Tailandia y al final de su rotación decide hacer turismo. Al volver presenta fiebre, malestar general y rash cutáneo. ¿Qué estudios a considerar? ¿Vale? Importante, no olviden si van a Tailandia visitar la isla de James Bond y no recibo ninguna. No me dan regalías por promocionarlo. Pero bueno, ¿qué pruebas necesitamos, ¿sí? En este tipo de pacientes? Básicamente hemocultivos, una gota gruesa y serología para dengue. Este paciente desarrolló un dengue no complicado, pero bueno. Y obviamente también al andar de turismo, considerar en pacientes jóvenes enfermedades de transmisión sexual. Bien importante. Sabemos también que muchos pacientes que tienen primo infección por HIV pueden llegar a tener un rash que es de características autolimitadas. Entonces, paciente con... importante llevarlo también a casa, ¿no? Paciente joven con relaciones sexuales no protegidas, con un rash que va y viene, considerar un VIH o pedir pruebas de transmisión sexual. El caso 7, te llaman de la planta, cambiamos totalmente de Tailandia a la planta, ¿sí? Para evaluar a la señora, no se me ocurrió otro nombre que señora 7, ¿sí? Mujer de 50 años, en su segundo día post laparotomía y resección de masa en colon, con un pico de fiebre y malestar general. Te indica la enfermera pues que no está muy bien.
Y quédense mucho con este cuadro porque vamos a hablar también de cuadros intrahospitalarios, ¿vale? ¿Qué necesitamos para esta señora, para señora 7? Pues básicamente hemocultivos, ¿sí? Unos urocultivos son una vesical o medio chorro, una muestra de herida, una placa de tórax y poco más. El caso 8, una mujer de 30 años ingresada a cargo de cirugía por fiebre, dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Ya empezamos, dolor abdominal, mujer joven, fiebre, dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. ¿Qué hacemos? Pues le pedimos una biometría hemática y le pedimos un TAC de abdomen, que el TAC de abdomen nos lo informan sin hallazgos. 24 horas después comienza con esto, tracatán. Caso real, ¿eh? Paciente de cirugía, ¿sí? Incluso ya estaban ya preparando hasta quirófano. Entonces, bueno, ¿qué pruebas diagnósticas necesitamos? Básicamente, esto es algo que decía, importancia, ¿sí? Aunque tengamos muchas veces la disponibilidad de pruebas microbiológicas o pruebas serológicas, pues debemos basarnos mucho también en la clínica para un buen diagnóstico. Y aquí lo dejo yo. Exacto, Claudia. Muy bien. Fíjate de la clínica de toxificación física. Muchas veces, ¿sí? Si tú vas a pedir pruebas microbiológicas cuando a veces no te da, ¿sí? Las pruebas microbiológicas, como yo mencioné hace un momento, deben de servir mucho como herramienta diagnóstica. No basar nuestro diagnóstico y nuestra terapéutica en pruebas microbiológicas. No somos mejores médicos porque mandamos una batería completa de pruebas microbiológicas. Si nos basamos en la clínica, podemos evitarle muchos dolores de cabeza al hospital, muchos dolores de cabeza a los cirujanos, muchos dolores de cabeza a la paciente y muchos dolores de cabeza a todo el mundo, ¿sí? Esto se puede hacer, entre otras cosas, si quisiéramos, ¿sí? Se puede hacer una toma de muestra con torunda de vesícula para una PCR viral y pedirle al laboratorio, ¿sí? Que normalmente son laboratorios especializados, que te haga una PCR de varicela zoster. Esto va obviamente a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir con esta paciente? Tiempo, ¿sí? Dinero, esfuerzo, y lo que va a hacer es que cuando ya tengas los resultados, la paciente va a venir a tu consulta simplemente para que tú le digas, sí, tenía usted un zóster. Entonces, con esto quiero ejemplificar que a pesar de que tengamos las pruebas disponibles, fiémonos también de una buena clínica y una buena exploración física, ¿vale? Y obviamente, bueno, esto también ocurrió. O sea, muchos de estos, lo que digo yo, son de alguna forma casitos que yo he recogido a lo largo de muchos años y que hemos podido también ahora traerlos aquí para decir el aprendizaje que hemos tenido desde el punto de vista profesional, ¿no? Caso 9, un varón de 30 años, proveniente de Uganda, acude a consulta de medicina general para un chequeo médico, no tiene nada, simplemente es un inmigrante que ha llegado pues para ver que todo esté bien y pues para abrirte ficha contigo, ¿sí? Refiere sentirse bien, no recuerda si su esquema vacunal es completo y obviamente pues no te dice muchas cosas, simplemente pues viene pues para sacar su tarjeta sanitaria pues para que le veas un poco. ¿Qué estudios a considerar? Lo mandas a su casa y dices, bueno, pues está bien, todo bien, ¿sí? Yo creo que no es el caso, ¿vale? En este caso podemos pedir, ¿sí? A pesar de que tenemos un paciente que no tiene una patología franca, ¿sí? Es un paciente que viene de un área endémica de hepatitis, un área endémica para HIV, ¿sí? Y sobre todo también un área endémica para tuberculosis. Podemos pedirle un mantú, un panel vírico para HIV, para virus de hepatitis B y C, ¿sí? Y obviamente, bueno, pedirle también, entre otras cosas, me estoy basando mucho en guidelines o en guías terapéuticas a nivel europeo, en donde básicamente utilizamos el cuantiferón o el interferón gamma para prueba como de tamizaje. En cuanto al paciente es positivo, eso no significa que tiene una tuberculosis, simplemente lo único que significa es que de alguna forma el paciente ha estado expuesto en algún momento de su vida al Mycobacterium tuberculosis, ¿vale? Entonces es bien importante porque cuando tenemos un interferón o un interferón gamma positivo, pues obviamente pues, es a considerar estudios posteriores para ver que no tenga una TB latente. Y bueno, es importante conocer, es importante conocer la tasa de incidencia según la OMS. Y bueno, el paciente viene de un área calientita para tuberculosis, entonces sí considerarlo, porque en muchas ocasiones es importante que este paciente que llegó a tu consulta completamente asintomático tenga que recibir quimioprofilaxis para tuberculosis durante un par de meses. Caso 10.
Hombre de 67 años llega a tu guardia de urgencias por desorientación y cuadro sincopal. Tiene, importante, como antecedente personal patológico, una hipertensión arterial en tratamiento médico y al parecer está bien. Tiene un cuadro de diarrea, náusea y vómitos que lleva más de 48 horas. A llegada a urgencias tiene 38,4 de temperatura, viene un poquito taquicárdico, viene un poquito hipotenso y una saturación, bueno, sin nada que llame la atención. Lo único que sí tiene un poquito de taquipnea, ¿vale? ¿Qué vamos a pedirle a este hombre? ¿Sí? Me estoy basando en este apartado, no en diagnósticos como lo hacíamos, sino, bueno, ¿qué pruebas solicitamos? Biometría hemática, iones, gases, ¿sí? Y obviamente, bueno, unos hemocultivos y unas muestras de heces para cultivo, para toxina de Clostridium y una PCR vírica. Y en ocasiones, ¿sí? Esto no está cada día más en desuso, pero que sepan que esto existe y que en algunas veces lo solicitamos. Una PCR vírica de vómito, ¿sí? O de contenido intragástrico, ¿vale? Y un general de orina, considerar cultivo, proteínas y radio creatinina, proteínas. Y vamos, Perdón, doctor, soy yo, es que se me está moviendo todo. Ok. Yo decía, ¿qué pasa? Sí, no, es mi culpa, no, así como mientras comparto se me va el mouse, no le podía avisar que era yo porque no podía prender mi micrófono. Ay. Ok. Bueno, básicamente esto creo que ya, pruebas que solicitamos, esto básicamente. Bueno, completamos este apartado, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta en base a las pruebas? ¿Sí? Entonces, bueno, ya básicamente tocamos tratamiento y ya tocamos básicamente todo lo que es la batería de estudios que podamos hacer a nivel microbiológico. Vamos con un caso y vamos a analizarlo. Sí, vamos a despepitarlo completamente, ¿vale? Porque es bien importante ver de todo lo que hemos comentado, ¿sí? Vamos a aplicarlo ahora, ¿vale? El caso 11, eres un R1 de medicina interna y vamos a llamar a la señora Y, 63 años, está ingresada por un estatus hemicolectomía por un cáncer de colon hace aproximadamente 10 días, ¿vale? Importante, lo que yo mencionaba, vamos a coger todos los datos que podamos, ¿sí? Importante, vamos a absorberlos todos. Durante el posoperatorio desarrolló una neumonía y una insuficiencia renal aguda requiriendo ingreso en unidad de cuidados intensivos para ventilación mecánica y se realizó también una hemodiálisis. Se dio de alta planta hace aproximadamente 2 días, ¿vale? Recibes una llamada de la enfermera de turno por fiebre, con escalofrío, mucha tiritona, vómitos y una dificultad respiratoria importante. Y te dice que, pues, si es posible, que pues vengas, ¿vale? Vamos cogiendo datos, ¿ok? Factores de riesgo a considerar con esta señora. Básicamente, la cirugía reciente, ¿sí? Sobre todo también que es una paciente oncológica, un ingreso previo a una unidad de cuidados intensivos, previo tratamiento con antibióticos, y obviamente es una señora que tiene una línea central, ¿sí? Y es portadora de un sondaje vesical. Todos esos factores tenemos que considerar, ¿sí? Posibles fuentes de infección, también importante. Ya vamos echando a andar la maquinaria, ¿vale? Tenemos muchas cosas que considerar, ¿sí? Sobre todo porque los datos que nos da la enfermera y los que podemos ver en la paciente son datos muy generales. El deterioro general del estado general, la fiebre, el vómito y el dolor abdominal. Tenemos como posible fuente de infección una neumonía adquirida en la comunidad, parcialmente tratada, que obviamente requirió ingreso en UCI y ventilación mecánica, una probable infección de herida quirúrgica, una infección intraabdominal relacionada con cirugía. Ojo, ¿sí? A los días que tienen el posoperatorio es muy común que se formen abscesos o colecciones de líquido intraabdominal. Una infección del tracto urinario relacionada con sondaje vesical y una bacteriemia relacionada con líneas centrales o bien periférica. Entonces creo que esta paciente hay mucho
de dónde escoger, ¿no? Entonces, el abordaje, pues obviamente debemos de pensar en muchas, muchas cositas. La exploración física. A tu llegada, pues la paciente en ese momento tiene 37 de temperatura, una frecuencia respiratoria de 32, una tensión arterial de 85 sistólica, un pulso de 110, una saturación de oxígeno al 90% sin oxígeno suplementario, ¿sí? Y no está con un trabajo respiratorio en ese momento muy, muy importante. A la auscultación presenta unos crepitantes vivasales, un abdomen blando, depresible y no doloroso a la palpación, heridas sin datos de eritema o pus o signos que puedan sugerir una infección, la línea central sin datos de eritema o pus, no hay salida de líquido, no crepita cuando lo tocas, la línea periférica cambiada hace 2 días sin datos de infección también. Importante, cuando tú vas a explorar a un paciente, si es posible tocar, toca, ¿sí? Toca, si no crepita la herida, toca, si no sale pus, toca. Muchas veces el verlo por encimita no te da muchos datos. Si logras tocar, apretar, palpar, todo eso te va a dar muchos, muchos datos a nivel clínico, ¿vale? Y bueno, la pregunta del millón, ¿esta paciente está séptica o no? ¿Podemos considerar que esta paciente está séptica? De acuerdo a las nuevas directrices para la sepsis, ¿sí? La sepsis la vamos a definir como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. ¿Qué infección? Pues puede ser cualquiera en general, ¿vale? Y llamamos una disfunción orgánica, ¿sí? De acuerdo cuando hay en el SOFA score, ¿sí? O en el Sequential Organ Failure Assessment, más de 2 puntos, ¿sí? Más de 2 puntos ya consideramos que haya una sepsis, ¿vale? ¿Qué factores de riesgo existen en esta paciente? O estos son los factores que debemos de considerar. Básicamente, la alteración del estado cognitivo, y esto lo vamos a definir también como la desorientación, ¿sí? Y desorientación hablamos desde no me acuerdo de quién soy hasta un estado comatoso, ¿sí? Eso es bien, bien, bien importante, ¿sí? Y ojo, ¿sí? Valorar el estado cognitivo en una paciente añosa o en una paciente abuelita es un poco complicado, ¿sí? Muchas veces debemos de también basarnos en lo que nos dice la familia o lo que nos dice la enfermera o la tórpida evolución que pueda tener una paciente durante su estancia hospitalaria, sobre todo porque muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, cuando vas a valorar a una paciente, no le conoces previamente y valorar el estado cognitivo de una paciente es un poco complicado a veces, ¿vale? La frecuencia respiratoria de más de 25 por minuto, el oxígeno suplementario para oxígeno, ¿sí? Mayor de 92% o considerar 88% en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una taquicardia de más de 130 por minuto, una presión arterial sistólica menor de 90, o bien importante, y eso es algo también, llevarlo como nota, ¿sí? Muchas veces te dicen, es que la paciente no está hipotensa, ¿vale? Pero tomemos en consideración, y por eso siempre hago mucho recalque, ¿sí? Tomemos en consideración los antecedentes personales del paciente, sobre todo porque si tenemos pacientes que tenemos, y esto ocurre muchas veces, el paciente hipertenso, mal controlado, cuando llega en un shock séptico, muchas veces o en muchas ocasiones suele estar normotenso. Entonces, no se fíen muchas veces de ese tipo de situaciones. Por eso hago mucho hincapié en la presión sistólica o bien en un descenso mayor de 40 milímetros de mercurio. Y esto incluye este grupo de pacientes que son hipertensos mal controlados, normotensos a tu llegada, a la llegada al hospital, ¿vale? Anuria en las últimas 18 horas o un volumen urinario menor a 0,5 mililitros por kilogramo hora. Eso también es importante valorar, ¿sí? Y obviamente también es importante valorar el grado de deshidratación que pueda tener este paciente, ¿vale? Entonces, en base a este tipo de cosas o en base a nuestro paciente, tenemos una alteración del estado cognitivo, ¿sí? Y una taquicardia con este paciente. ¿Podemos responder ahora a la pregunta en base a estos criterios si esta paciente la consideramos séptica o no la consideramos séptica? Creo que sí, ¿no?
podemos considerarla, ¿vale? Es bien importante y no me voy a meter mucho en este tipo de cosas porque son directrices ya establecidas y obviamente, bueno, en cuanto está en todas partes, sí, pero obviamente, bueno, considerar los puntos que normalmente consideramos para valorar una paciente séptica o no séptica y básicamente es el SOFA. Y valoramos la respiración, la coagulación, las transaminasas, el estado cardiovascular del paciente, el estado cognitivo y obviamente también la función renal y el volumen urinario del paciente, ¿vale? Pero como digo yo, 2 puntos, ¿sí? Son considerados para una sospecha de sepsis grave. Entonces es bien importante tratar de obtener la mayor cantidad de datos posible a nuestros pacientes, porque obviamente es muy común, más común de lo que ustedes puedan imaginar, la falta de detección de un paciente por varias causas, porque muchas veces nos imaginamos a una paciente séptica comatosa, ¿sí? A una paciente séptica gravemente hipotensa, a una paciente séptica con una fiebre altísima, ¿sí? A una paciente séptica con una anuria considerable, ¿vale? Y si se dan cuenta, los puntos a considerar pueden incluso tocar pacientes que son normotensos, ¿sí? Pacientes que pueden ser afebriles, ¿sí? O pacientes que puedan tener un deterioro cognitivo leve a moderado. Entonces, bien importante los antecedentes y tratar de obtener datos de cómo estaba la paciente previamente a su llegada, ¿sí? Y obviamente aquí, esto vamos en carrera contra el tiempo. Todo esto que he mencionado lo tenemos que hacer en el menor tiempo posible, sobre todo por la finalidad de lo que mencionan las guías de detección y manejo de la sepsis, la famosa hora de oro, en donde se ha visto que la morbimortalidad disminuye considerablemente cuanto más rápido establezcas un diagnóstico y el establecimiento de una antibioterapia de amplio espectro como Dios manda. Ya no toco también una buena administración de sueroterapia y obviamente un buen manejo también de la vía respiratoria, ¿no? En este caso, volviendo al paciente, las fuentes más probables pueden ser una neumonía, una infección por una línea central infectada, una infección del tracto urinario. Recordemos que esta paciente tenía un sondaje vesical y una sepsis de origen intraabdominal. Esos básicamente pudieran ser las fuentes más probables. ¿Por qué es importante la identificación de una fuente? Porque independientemente de que hagas un diagnóstico adecuado, que hagas un buen manejo de detección microbiológica, que establezcas las directrices adecuadas para una buena antibioterapia, si no eres capaz de controlar la fuente de la infección, es que no estamos haciendo el trabajo de forma adecuada, ¿vale? Entonces es bien importante trabajar desde varias perspectivas en donde debemos de buscar antecedentes, establecer un diagnóstico adecuado, un buen manejo terapéutico y sobre todo también eliminar esas causas probables, ¿vale? Definimos el manejo inicial de esta paciente, ¿sí? Les puse aquí esto, ¿sí? Para que recordemos la salsita búfalo, ¿no? Que tan buena es, ¿sí? Primero, no pretendo sustituir los protocolos de actuación de tu hospital. Siempre es bien importante familiarizarnos con los protocolos que existen, ¿sí? Sobre todo porque no vamos solos contra el mundo, ¿sí? Pertenecemos a una institución hospitalaria y cada hospital tendrá sus directrices adecuadas. Yo esta es la que sugiero porque obviamente pues, es la más común y la que nos cubre varios puntos, ¿no? El acrónico de Búfalo durante la primera hora, ¿sí? Es la obtención de hemocultivos, la B, antes del antibiótico. Incluye muestras de líneas centrales, periféricas, lo más que puedas. Y como mencionaba hace un momento y lo comentábamos también con Emilio, es bien importante también hora, sitio de toma de la muestra y si puedes dar otro tipo de datos, pues mucho mejor. Incluso si por alguna razón tienes que iniciar tratamiento antibiótico, sería bueno especificar en la identificación de la muestra que has iniciado tratamiento antibiótico previo, ¿vale? La diuresis horaria, importante, ¿sí? Comenzar una sueroterapia, IV fluid, ¿sí? El inicio precoz de antibióticos, solicitar cifras de lactato y el comienzo de una oxigenoterapia adecuada,
¿sí? Y con eso completamos básicamente las seis letritas del búfalo. Y con esto obviamente cubrimos varias cosas, ¿no? La detección importante y el aislamiento del microorganismo y obviamente mantener dentro de lo posible el buen estado hemodinámico del paciente y mejorar un poquito su supervivencia, ¿vale? Consideraciones al prescribir los antibióticos. Ya hemos hablado un poquito acerca de eso, ¿vale? Primero, plantéate, ¿se requieren antibióticos de manera empírica? ¿Sí? Pues obviamente si estamos manejando un paciente séptico, pues la respuesta es sí. O bien si tienes una infección confirmada, dale con todo, ¿vale? El comienzo precoz. ¿En qué consiste este comienzo precoz de la prescripción de antibioterapia? Primero, un inicio inmediato durante la primera hora posterior al diagnóstico, lo que llamaba yo la golden hour. Utilizar las guías de tu hospital, ¿sí? La tasa de resistencia es bien importante. Y más de tu hospital, familiarízate si vas a rotar por el extranjero, si te vas a ir a otro país, si vas a hacer optativas, familiarízate con la tasa de resistencias de tu hospital y del país en donde estás realizando rotaciones. Es muy importante que individualices tus manejos y tus directrices y tus guidelines, ¿sí? Probablemente un guideline en Suecia sea muy distinto al que manejamos en Reino Unido o en España, con unas tasas de resistencia mucho más altas para gran negativos. Entonces, ojo con eso, ¿vale? Una guía terapéutica que te pueda servir en Estados Unidos probablemente no te sirva en el Medio Oriente por el tema de las resistencias antimicrobianas. Entonces, familiarizarnos con la tasa de resistencias y las guías es muy bueno. La sepsis severa o shock, ¿sí? Inicio de antibióticos de amplio espectro y se recomienda utilizar más de 2 agentes antimicrobianos, ¿sí? Si puedes utilizar a veces 3, incluso hasta mejor. Importante, y lo pongo así en grande, revisa los cultivos previos, sobre todo si esta paciente cuando tú le viste anteriormente tuvo un ingreso en unidades de cuidados intensivos. Familiarízate también con la forma en la que puedes llamar al microbiólogo o al infectólogo y tener más datos en relación a los cultivos previos y al antibiograma previo. Probablemente el tratamiento que tú estés poniendo de manera empírica ya haya conocimiento o ya haya datos de que ese manejo no es el óptimo por un cultivo previo en donde se ha detectado un microorganismo resistente. Entonces, importante, ¿sí? Entonces, y lo pongo así porque suena muy obvio y suena muy incluso hasta tonto, pero créanme que ocurre muchísimo. Entonces, muchas veces te das cuenta cuando recibimos una interconsulta como parte del departamento de infectología, que el paciente ha tenido durante más de 48 horas un antibiótico que previamente se había informado por parte de microbiología que ese microorganismo era resistente. Entonces, estamos dando solamente palos de ciego. Y obviamente también revisar la historia de alergias, ¿vale? Y las reacciones que puedan tener al mismo. Sobre todo porque un rash, o es que me mareé, o es que me dio dolor de cabeza con este antibiótico, no se considera una alergia. Y aquí manejamos mucho la antibioterapia de forma empírica, ¿sí? Para salvar vidas. Entonces, considerar no solamente la historia de alergias, sino también es muy importante poner qué tipo de reacción ha tenido el paciente, si existen datos, ¿no? Y bueno, ajustar tratamiento, eso es bien importante y normalmente eso también es parte de mi chamba como infectólogo en el hospital, revisar la pauta antibiótica a las 48, 72 horas, una desescalada, quitar un antibiótico, cambiar la vía de vía intravenosa a vía oral y obviamente, bueno, también revisar las resistencias, los antibiogramas es bien importante. ¿Vale? Y bueno, llegaron resultados microbiológicos, volviendo a nuestra paciente. ¿Sí? Si recuerdan, teníamos cultivos previos que el intensivista tuvo la gracia de tomar antes de que nosotros viéramos a ese paciente. Y tenemos un esputo y un cultivo de ida que se tomó en unidades de cuidados intensivos que reporta un Staph aureus meticilin resistente. ¿Vale? Y un urocultivo también de la UCI que nos dice que tiene una leucocituria, 2000 polimorfonucleares, con un cultivo E. coli resistente va la lista, trimetoprim, amoxicilina, amoxiclavulánico, tazocino, piperacilina, tazobactam, cefuroxima, gentamicina, y sensible, entre otras cosas, a meropenem. ¿Ok? Entonces recibimos ese. ¿Sí? Elegimos antibioterapia ahora con estos datos. Vale. Es necesario
con los datos que tenemos, cubrir el Staph aureus meticilin resistente y un E. coli multiresistente, ¿sí? Yo he propuesto, ¿sí?, de acuerdo a la disponibilidad y a las guías terapéuticas, una vancomicina con un meropenem intravenoso. Recordemos, ¿sí?, sobre todo para la gente que no está familiarizada con este tipo de resistencias, hablamos que normalmente el Staph aureus es resistente a la oxacilina o a la meticilina. Existen cierto tipo de parámetros o cierto tipo de mecanismos de defensa del Staph que le confiere resistencia a la meticilina. El antibiótico de elección para este tipo de microorganismos es la vancomicina. Podemos utilizar también daptomicina, ¿sí? O bien, básicamente vancomicina, daptomicina o teicoplanina. Esa es otra de los antibióticos que utilizamos a nivel hospitalario, ¿no? Hay nuevos antibióticos, pero bueno, no me voy a meter mucho en ese tipo de cosas, pero básicamente este tipo de antibióticos los podemos encontrar en cualquier guía terapéutica de cualquier hospital. Y el meropenem lo utilizamos, pues primeramente porque nos han informado en el antibiograma, pues que es resistente a todo, excepto a meropenem. Entonces, intentamos el meropenem. ¿Podemos ir hacia atrás? Aquí está. Entonces, bueno, ante esto, sí, pues obviamente aquí no va solo contra el mundo, recuérdalo, es bien importante en cuanto al manejo de un paciente con sepsis, hacer un equipo multidisciplinario. Entonces, nadie te va a criticar, ¿sí?, si le llamas en ese momento al microbiólogo, si le llamas al infectólogo, si empiezas a preguntarle al farmacéutico. Es importante involucrar a la mayor cantidad de personas que puedan existir en el hospital, que estén familiarizados con este tipo de patologías y este tipo de estados de sepsis, ¿vale? Incluso en muchos hay un protocolo de sepsis o un código sepsis. Entonces, familiarízate también con ese tipo de códigos que puedan existir en tu hospital, ¿vale? Los resultados de laboratorio, estos son ya los que tú hiciste, no los de la UCI, ¿vale? Y básicamente una hemoglobina de 12, tenemos una leucocitosis a expensas de neutrófilos, unas plaquetitas altitas, una coagulación ahí medio tocadita, ¿sí? El ionograma, el sodio y el potasio, bueno, son grandes cosas. Sin embargo, bueno, tenemos la mencionada anteriormente la insuficiencia renal, que tenemos un incremento en la creatinina y en la urea. Tocaditas también las pruebas de función hepáticas. Tenemos una proteína C reactiva elevada, que nos habla de un factor inflamatorio coasociado a la infección. Los gases arteriales, bueno, tenemos un lactato altito, ¿sí? Y obviamente, bueno, los urocultivos y hemocultivos, pues están pendientes. Sabemos que por lo menos tardarán entre 24 y 48 horas darnos un resultado positivo. Así es que por eso tenemos que ir un poquito adelante, y aquí menciono un buen ejemplo de cómo los cultivos previos suelen ser muy, muy, muy importantes y muy con un valor en cuanto a información considerable. ¿Vale? Otros puntos a considerar en este paciente, pues bueno, una radiología, tomar una placa de tórax, o bien valorar también con una interconsulta a cirugía. Mencionábamos que en general, bueno, el TAC de abdomen pudiera darnos datos de una paciente posoperada, la presencia de líquido libre en cavidad abdominal, o la presencia también de abscesos en pared de abdomen que puedan estar infectados y que tengan la necesidad de un drenaje, ¿sí?, o de una debridación. La monitorización del paciente es importante, sueroterapia, balance de líquidos, y bien considerar que si la paciente está deteriorada, se pueda considerar un reingreso a la unidad de cuidados intensivos. Entonces es importante. En cuanto al tratamiento farmacológico, es importante que revises interacciones entre fármacos, bien importante, ¿sí? Sobre todo porque pacientes que han estado tratados por un equipo multidisciplinar, cada quien le tira su santo y cada quien le prescribe cosas. Y cuando tú te das cuenta, hay muchos medicamentos que tienen interacción entre sí, o bien que pueden ser una causa de insuficiencia renal aguda. Cuidado, sobre todo, porque es importante descontinuar nefrotóxicos. ¿Por qué hago mucho hincapié en nefrotóxicos? La vancomicina suele ser nefrotóxica. Por eso es bien, bien, bien importante monitorizar de vez en cuando los niveles terapéuticos de la vancomicina.
¿vale? No me voy a meter mucho en eso, porque hablar de farmacocinética, farmacodinámica, quizá si les ha gustado la charla, probablemente podamos hablar de más cosas. Pero bueno, básicamente descontinuar los nefrotóxicos y los antihipertensivos también, importante, ¿vale? Y bueno, más resultados, la placa de tórax, una discreta mejoría en el patrón neumónico, perdón por el error, y el urocultivo, bueno, ya llegó el cultivo, ¿sí? Persiste la leucocituria, ¿sí? Y por otro lado también tenemos un coli, ¿sí? Mayor de 100.000 colonias y multiresistente, sensible únicamente a meropenem, que si recuerdan es el mismo patrón que teníamos anteriormente, ¿vale? Los hemocultivos en la línea central y periférica, nos llama el microbiólogo, nos dice que han pitado los dos juegos que hemos enviado, ¿sí? Han pitado positivo. Y te bajas porque eres bien curioso y te echas un vistazo al gram del hemocultivo y vemos esto. Yo sé, si la información que he recibido, creo que ya han visto varios, o esto ha sido como que una sesión previa, de que han visto más o menos qué tipo de microorganismos tenemos en la práctica médica habitual, ¿no? Entonces, bueno, valoramos si esto es un coco o un bacilo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que tiene una forma ahí como de una pequeña baguette, y lo definimos como un bacilo, con una negatividad a la tinción del gram, ¿sí? Es un bacilo gram negativo, que es compatible con el coli que anteriormente había estado identificado, ¿vale? La evolución, si recuerdan, pues tenemos la paciente ya identificado, un Staph aureus meticillin resistente y un E. coli multiresistente sensible a meropenem. Hemos continuado nuestro tratamiento con vancomicina y meropenem. Y bueno, la evolución de esta paciente, el aislamiento en el hemocultivo, se identifica un coli resistente a los mismos antibióticos que había mencionado también, a las quinolonas, ciprofloxacina, y este es un patrón de resistencia también. No me voy a meter mucho en esto porque sé que hay mucha gente que no está familiarizada, pero es lo que le llamamos un BLEA o en inglés un ESBL, un productor de beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Qué quiero decir con esto? Así como el gram positivo ha desarrollado resistencia a la meticilina y tenemos que dar vancomicina, ¿sí? El gram negativo ha hecho producción de beta-lactamasas que obviamente le confieren resistencia a muchos antibióticos, y obviamente el tratamiento de elección son los carbapenémicos, o sea que el tratamiento la línea central, ¿sí? Que está el sondaje vesical, una colección intraabdominal, todo ese tipo de cosas debemos de considerarlo. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿sí? Esto puede ser responsable de este gram negativo involucrado. La fuente probable en esta paciente es una infección de tracto urinario relacionado con el sondaje vesical. Y muchas veces este tipo de bacterias suelen ser consideradas nosocomiales y muchas veces suele infectarse durante su paso por las unidades de cuidados intensivos. Para esta paciente es importante continuar el meropenem, el cambio del sondaje vesical y el retiro de la línea central. Ese es bien importante. Oiga, pero tenemos difícil absceso, es importante preservarlo, no sé qué. Si puedes quitar las ondas y sustituirlas, hazlo. Porque muchos de estos microorganismos son capaces de crear biofilm. Biofilm, así a grosso modo, imagínate el sarro que se nos forma entre los dientes cuando no te los lavas, ¿sí? Ese es obviamente un muy buen ejemplo, así a grosso modo, de la creación del biofilm. Y el biofilm puede causarnos muchos problemas en tejidos que no son parte del cuerpo. Llámese sondajes, llámese líneas centrales, llámese prótesis articulares, llámese cualquier otro tipo de cosas que normalmente no son parte de nuestro cuerpo, ¿vale? ¿Es necesario aplicar medidas de control de la infección? Y la respuesta es sí. Es importante, ¿sí? La higiene de manos, el aislamiento de la fuente, el uso de guantes, ¿sí? Y el valorar el decolonizar y el continuar, el determinar, perdón, que si el paciente está colonizado o no por Staph aureus meticillin resistente. Les pongo un ejemplo. En muchos pacientes que han tratado
en muchos médicos o muchos residentes o estudiantes de medicina que suelen tratar pacientes con multiresistencias, y me voy a poner el ejemplo de Staph aureus meticilin resistente, se ha visto que gran cantidad de ellos suelen ser portadores. ¿Sí? Nunca desarrollan un tipo de enfermedad, pero suelen ser muy portadores. Y esto puede ser un buen indicador de la poca higiene que normalmente solemos tener cuando rotamos por el hospital. Así es que cuando tenemos este tipo de organismos multiresistentes, lo que se debe hacer es extremar completamente las medidas de control de infecciones. Esto es, un buen lavado de manos, un buen uso de equipo protector y obviamente también el monitorizar a los pacientes que puedan tener contacto o que de alguna forma pudieron haber tenido contacto con este tipo de pacientes, ¿vale? Informar al Departamento de Control de Infecciones es una muy buena idea, sobre todo para que tome cartas en el asunto y se evite que este tipo de pacientes pueda colonizar o contaminar a otro tipo de pacientes. Pero el responsable muchas veces suele ser el médico tratante o la enfermera o el fonendo o las batas, ¿sí? Y es más, se ha demostrado, y hay muchos estudios multicéntricos que han demostrado incluso que las mangas de las batas suelen ser suficientes para andar colonizando y diseminando bichos por doquier. Y tan es así que en países como Reino Unido, ¿sí?, el uso de las batas está cada vez en desuso y lo que únicamente que nos recomiendan es el uso de material de prendas que sean por debajo por arriba, perdón, del codo, con la finalidad de tener un mejor manejo, una mejor higiene de manos y sobre todo también evitar de cierta forma, la diseminación y la colonización de este tipo de bacterias multiresistentes. Un pequeño granito de arena que podemos poner nosotros como médicos tratantes, ¿sí? Pero bueno, es algo que me gustaría dejarlo también mucho hincapié, ¿vale? Y recomendaciones, ya para terminar, porque termino ya, ha sido larga la sesión. Revisar las pistas en la historia clínica, como les mencionaba anteriormente, ¿vale? Incluye en tu examen físico todas las posibles fuentes, toca, huele, mete dedos, saca datos, ¿sí? Es bien importante la mayor cantidad de datos que puedas obtener para obtener, obviamente, un diagnóstico diferencial, posibles fuentes de infección y, obviamente, también, incluso también, que puedas diseñar o ir diseñando de forma empírica tu tratamiento y, sobre todo, también una buena detección de la sepsis. Bien importante, que va a salvar la vida de muchos pacientes. ¿Vale? Revisa, y lo vuelvo a rectificar, revisa los resultados microbiológicos previos, y muchas veces tienes ahí la respuesta, ¿sí? Y muchas veces por no meterte un poco más a fondo en el paciente, no puedes obviar muchos resultados que ahí están, ¿vale? Valora y cubre espectro para infecciones nosocomiales, sobre todo en pacientes que han estado en unidades de cuidados intensivos, que han tenido mucho tipo de manejo por diferentes equipos multidisciplinarios, pacientes posoperados, pacientes que han recibido hemodiálisis, pacientes que han estado en unidades de geriatría, pacientes que han estado mucho tiempo en rehabilitación. Tomen en cuenta ese tipo de puntos para considerar como posible causa de infección una infección nosocomial. Recuerda las medidas de control de infecciones y familiarízate también con los protocolos de actuación de cada uno de tus hospitales. Familiarízate también con el uso de los antibióticos y ponte muy trucha con el tema de la multiresistencia y el patrón de resistencias de tu hospital y del país en donde estés rotando. ¿Vale? Y bueno, y por último, optimiza el uso de antibióticos y revisa tus pautas periódicamente. Lo que yo les digo, eso es bien importante, revísalas entre 48 y 72 horas y ve que el paciente no tenga resistencias, que no esté haciendo un deterioro importante a nivel médico, que no tenga deterioro a nivel de la función renal y hepática, que no tenga interacciones con otro tipo de antibióticos o en otro tipo de medicamentos. Cuidado con los nefrotóxicos, monitoriza tus niveles en caso de requerirse, ¿vale? Y sobre todo también busca ayuda, ¿sí? Y llama e involucra gente, ¿sí?, que te puede echar una mano también, porque este tipo de cosas, ¿sí?, salva muchas vidas, ¿vale? Y creo que es todo, ¿vale? Siento mucho por el tiempo, pero era importante, sí, repasar varias cosas. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido, sobre todo, haya sido útil todo este tipo de recomendaciones. No sé si existe alguna pregunta.
¿No? Fenomenal. No, hombre, doctor, le quería pues dar las gracias de parte de todos y de parte de la ACP. Creo que fue una plática muy interesante y muy, pues muy valiosa toda la información que nos dio. A mí se me hizo aparte muy, muy dinámica. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien se quedó con una pregunta, o sea, para que alguien la diga. Última Hable llamada. ahora o para siempre. Bueno, si ya Bueno, nadie tiene una pregunta, igual muchas gracias a todos por venir, a todos los que estuvieron aquí. Pues nos quedamos en contacto con usted, doctor, porque la verdad nos encantó y a ver si podemos volver a hacer algo así por el estilo. Y pues le presento de manera virtual este certificado de agradecimiento de parte de la ACP, que pues se lo vamos a hacer llegar por mail. claro que sí. Ahí Sí, sí, sí. firmado por Said y por Guillermo, nuestro presidente y vicepresidente. Y de verdad, pues muchas gracias por su Muchas tiempo. gracias. Si es posible, yo estoy en la mejor disposición. Si pueden pasar mi correo electrónico, alguna duda o algo que pueda